el valor, las utilidades de los 5 años, y entonces ese es el sobreprecio que obtendría Anglo American en la venta del 49%. Hasta 170% si se toma en cuenta el precio en que Anglo American vendió el 24,5% a Mitsubishi. Y yo les llamo la atención sobre un hecho. Goldman Sachs llegó a valorar ahora, después de la compra de Mitsubishi, a valorar la disputada en 22.000 millones de dólares. Sin embargo, hace pocos años, Goldman Sachs había valorado a Codelco en 26.500 millones de dólares. A Codelco. Es decir, Codelco costaba casi lo mismo que la disputada. Entonces, toda este tremendo teatro que se ha hecho con el valor de la disputada es para que Codelco pague el doble, es decir, que Codelco le traspase a Anglo American 3.000, 4.000 o 5.000 millones de dólares de todos nosotros para que Anglo American compre en el extranjero lo que dicen, comprar la totalidad de la empresa de Beers de diamantes. ¿Qué es lo que nosotros proponemos con la disputada? Nosotros le escribimos al presidente de la República en octubre, sí, al poco tiempo en octubre, sí, al poco tiempo de todas esas declaraciones, al poco tiempo de, no, fue al poco tiempo de que Mitsubishi compró el 24,5%. Diciéndole aquí, el presidente de la República dijo que iba a utilizar todos los recursos legales existentes para hacer valer el derecho de Codelco. Bueno, los recursos legales más importantes están en la Constitución. Y la disputada de Las Condes, o Anglo American Sur, por ser una empresa de la gran minería, está nacionalizada. Porque la nacionalización que se hizo en 1971, dice el mensaje presidencial, una vez aprobada esta reforma constitucional, la actividad minera de la gran minería queda nacionalizada, de hecho. No se nacionalizó una empresa, es la gran minería del cobre que fue nacionalizada. Y en la Constitución del 80, en la disposición tercera transitoria, se dejó vigente la reforma constitucional de Salvador Allende. Entonces hoy día rige la Constitución. En la Constitución chilena rige la ley de la nacionalización de Salvador Allende. Por lo tanto, todas las empresas de la gran minería, lo que la ley establece como gran minería. ¿Y la ley cuál es? La ley 16.624, que en su artículo primero dice que empresas de la gran minería son las que producen más de 75.000 toneladas de cobre, fundido o refinado. Así que los Pelambres, por ejemplo, que produce más de 300.000 toneladas de cobre, pero como concentrado, no es una empresa de la gran minería porque la ley establece esa definición de gran minería. Pero Anglo American Sur sí es una empresa de la gran minería. Por lo tanto, nosotros le hemos solicitado al presidente de la República que mediante un decreto supremo tome posesión material de la disputada y la indemnización que tiene que pagar incluye solamente la inversión material, las instalaciones, porque no se puede pagar por los yacimientos mineros, porque la Constitución establece que los yacimientos mineros se pasan a nombre del Estado por el simple hecho de estar nacionalizados los yacimientos. Entonces, en resumen, las pérdidas de 5.000 millones de dólares de la compra del 49% de la disputada, pueden ser 4.000, ahora no sabemos qué es lo que va a pasar, si van a llegar a... porque les quiero decir que en la contestación que Codelco hizo, hizo una demanda reconvencional en el 14 Juzgado Civil de Santiago,
diciendo que tiene derecho a comprar el 49%. Pero en ningún momento Codelco dice que el 49% tengo que pagar tanto. Ni 3.000, ni 10.000, ni 8.000. Dice, tengo derecho a comprar el 49. En cuanto, a pesar de esto, Codelco no lo dice. Entonces, esos secretismos son los que yo creo que es lo que están llevando, y yo espero que esta comisión pueda aclarar este asunto. Codelco no puede pagar más de 3.842 millones. Es decir, va a pagar 1.461 millones de dólares más, sí, pero se lo van a devolver posteriormente cuando retire esas utilidades. Entonces, los resultados provisorios del año 2010 ya son más de 4.000 millones de dólares que Codelco perdió por su facturación. Y eso es lo que hay que investigar. ¿Por qué Codelco vende menos? Los ingresos por venta son tan inferiores a los que debieran ser en función de la producción del cobre y sus subproductos y los precios que estos tienen. Lo mismo pasa en el año 2011, está pasando lo mismo. Y a la nacionalización, y no podemos nacionalizar ahora lo que ya han invertido las empresas extranjeras. El año 75, el ministro de Hacienda, don Fernando Lenis, presentó un proyecto de privatización de las empresas nacionalizadas de ese tiempo, que eran 5. Y en las actas de la Junta, que si a alguien le interesa yo se las puedo enviar, tengo las actas de la Junta que eran secretas en ese tiempo, pero ahora ya no son secretas, se discutió este tema, y hay alguien que hay que sacarle el sombrero ahí, el almirante Merino, porque él se opuso, la gorra, se opuso terminantemente a la privatización. Y en unas cosas que dijo, prácticamente le faltaba poco para gritar viva Salvador Allende, porque decía la nacionalización se vivió como un gran triunfo, que el cobre es el sueldo de Chile, y ahora ustedes quieren con un simple proyecto de ley echar para atrás todo lo que se había hecho. No, lo harán otros, dice el almirante Merino, pero nosotros no lo hacemos. Y por eso que la Junta Militar posteriormente legisló tanto en la Constitución, modificó la Constitución para consolidar la nacionalización del cobre. Y una de las leyes que modificó para consolidar la nacionalización fue el 10% de las ventas de Codelco para financiar el armamento de las Fuerzas Armadas. Y miren lo que estamos haciendo hoy día. Derogando esa ley, por un lado estamos perdiendo miles de millones de dólares, generando en Codelco pérdidas enormes para crearle problemas financieros, y por otro lado estamos abriendo la brecha de derogar esa ley cuando no tiene ninguna necesidad de derogar la ley. Se puede modificar la ley para hacer todo lo que la ley en este momento está diciendo, pero no derogar el 10% de las ventas de Codelco, porque eso protege a Codelco de su privatización. Y eso es lo que puede pasar con lo que está pasando. Pero volviendo a la nacionalización. El año 80, entonces, queda en la Constitución la disposición tercera transitoria que deja vigente la nacionalización del cobre de Salvador Allende. Y el 82, José Piñera hace la ley minera, creando la concesión plena, y dice, ¿en qué consiste la concesión plena? Prácticamente en el hecho que en el inciso tercero del artículo 12, creo que, pone que en caso de expropiación por el Estado de un concesionario minero se tiene que indemnizar en base al valor presente de los flujos futuros de caja de toda la concesión. Es decir, por la escondida tendríamos que estar pagando una expropiación de 300.000 millones de dólares aproximadamente. Por eso es imposible de expropiar. Entonces, por esa razón, las empresas mineras y el New York Times, y eso lo sacó en su tiempo Radomiro Tomic, el New York Times decía, esa ley es muy bella para ser realidad, porque no nos protege. ¿No nos protege de qué? De la Constitución de Pinochet, del artículo tercero transitorio que dejó vigente la nacionalización.
que dice que la nacionalización es de toda la actividad minera de la gran minería. Por lo tanto, las empresas mineras no querían venir a invertir en Chile porque tenían miedo que cuando llegara la oposición al gobierno, que había amenazado, y el Partido Demócrata Cristiano en ese tiempo amenazó, el 83, cuando lleguemos al poder vamos a derogar la ley minera. Por lo tanto, podíamos nacionalizar cualquier inversión. Sin embargo, La Escondida es la única empresa que invirtió en Chile en ese tiempo, pero creó un lobby tremendo para que justamente después no se nacionalizara. Pero quiero darle una cifra. Entre 1974, gobierno militar, hasta 1989, el crecimiento mundial de la producción de cobre fue de 1,5 millones de toneladas, de los cuales 650.000 los puso Codelco. Codelco aumentó al doble la producción entre el 74 y el 89. Es decir, Codelco puso casi el 50% del crecimiento mundial de la producción, cuando Chile el año 74 tenía solo el 8% de la producción mundial y el 89 solo el 17%. Sin embargo, pusimos el 50% del crecimiento mundial de la producción. ¿Había alguna necesidad de dejar entrar la inversión extranjera en Chile? Si el puro Estado chileno, con las dificultades financieras que tenía en los años 80, pudo financiar ese crecimiento mundial de la producción, no había ninguna necesidad. ¿Por qué entraron aquí? Por corrupción. No puede ser otra razón que entraron en Chile de esa manera. Porque nosotros los chilenos no necesitamos de nada, ni un peso de inversión extranjera en la minería. No necesitábamos ni ingenieros, ni trabajadores, ni técnicos, ni nada. Nosotros, gracias a la nacionalización justamente del año 71, logramos crear en este país todos los profesionales necesarios para el desarrollo y teníamos tecnología para explotar todas las minas. No necesitábamos tecnología. Si la tecnología necesitábamos extranjera, la podíamos comprar. Entonces éramos autosuficientes. Ingresaron sabiendo que aquí se podía nacionalizar. Entonces, no pueden ahora las empresas mineras extranjeras decir, no están cambiando las reglas del juego, porque la Constitución del 80 está vigente desde el 80. Es decir, está vigente mientras todas esas inversiones se realizaron en Chile. Y por lo tanto, si los nacionalizamos, tienen que quedarse calladitos, porque lo que nos conviene a nosotros como país es que el Estado explote los yacimientos mineros. Pues termino dándole, recién le dije que al 2003, según el informe del director de Impuestos Internos en el Senado, y creo que también lo hizo en una comisión que se hizo en la Cámara de Diputados en esa época, presentó que las empresas mineras de 10 mayores, una sola había pagado impuestos, que era Minera Escondida, y algo que había pagado Mantos Blancos. El resto no pagó nada. Pero tenían 2.700 millones de dólares de pérdidas tributarias acumuladas. 1.145 millones era el impuesto total que habían pagado entre impuesto de primera categoría y adicional La Escondida. 2.700 de crédito tenían el resto de las empresas mineras del Estado. Es decir, entre lo que pagó Escondida y lo que el crédito que tenían del Estado, prácticamente el Estado no recibió un solo peso hasta el año 2003 de todas las empresas mineras. ¿Cuánto produjeron las empresas mineras en ese tiempo? 21 millones de toneladas declaradas entre el 95 y el 2003, más 4 millones anteriormente, más 4 millones de las otras empresas que no eran las 10 primeras, por lo menos 30 millones de toneladas de cobre solamente, sin tomar en cuenta el molibdeno, que no lo declaran, el oro, la plata, y multiplicado por el actual precio del cobre, de 4 dólares la libra, o el del año pasado, lo pongámosle a 3 dólares nomás. Son 240.000 millones de dólares que sellaron las empresas mineras extranjeras sin haber dejado un peso en Chile. Entonces, no hay dónde perderse la comparación entre lo que el Estado
en la industria minera ha aportado al país desde el año 71 a la fecha. Codelco le ha aportado al país, no Codelco, primero las 5 empresas, después Codelco, cerca de 80.000 millones de dólares al fisco. Eso es más que el impuesto de primera categoría que han pagado todas las empresas privadas de cualquier tipo que hayan existido en Chile entre el 71 y ahora. Esa es la comparación. Una sola empresa ha pagado más impuestos que el conjunto de las empresas privadas que han existido en Chile, incluyendo las mineras FP, ISAP, etc. Termino, señor presidente, agradeciendo una vez más que nos hayan invitado y espero que esta comisión pueda sacar las conclusiones que se imponen en beneficio no de nuestra organización, sino que en beneficio de todo el pueblo de Chile, que no tiene por qué pasar necesidades si somos un país tan inmensamente rico. Muchas gracias.